Una república sin fronteras. Del conurbano al mundo. La patria de las moscas. Seguimos con análisis, seguimos con repercusiones de la jornada electoral del día de ayer y lo que viene, la economía. Expertise de Ezequiel Orlando, compañero que es director de Deuda Prometida, periodista y economista de la UBA, que nos va a ayudar un poquito a leer lo que está pasando ahora en las pizarras de la economía financiera, pero en lo que puede pasar en adelante con un gobierno de Milei fortalecido para seguir ajustando. Es una pregunta. Ezequiel, te saluda Pablo en la cadena Cruce. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pablo, a vos y a toda la audiencia. Buenos días, buenos días. Sí, digamos, el mensaje que se lleva el gobierno es de ajuste, de que van a seguir ajustando, lo planteó el propio ministro de Economía, con el resultado de que van a mantener el esquema de bandas, de flotación del dólar. Estados Unidos ya anunció que está muy contento con el resultado, que hicieron mucho dinero ellos también con esta victoria de la Libertad Avanza, porque las acciones, los bonos treparon en la bolsa después de caídas bastante pronunciadas desde principios de año. Te diría que una sola acción del panel líder le había terminado en terreno positivo, pero tampoco le había ganado la inflación, había perdido. Entonces todos los indicadores financieros venían muy para atrás. El resultado le da una victoria al programa del gobierno que van a seguir aplicando, según claramente lo dejaron explicitado en este momento. Sí, yo me siento, Ezequiel, como en el medio de la estafa libra de las cripto, pero a nivel país, ¿no? Anuncios de cosas que van a pasar, teóricamente positivas, para que unos pocos que saben en realidad las variables de verdad y cuentan con información privilegiada hagan negocios. Vos recién dijiste, el gobierno norteamericano está contento porque le fue bien con la elección en términos de negocios en la bolsa. ¿Cómo ves lo que viene con este panorama? Lo tuiteó Donald Trump en la red social donde se maneja, que Estados Unidos está contento porque hizo mucho dinero con esta victoria. Y sí, a ver, Scott Bessent, perdón, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se metió directamente en Argentina para salvar a sus amigos, no es para ayudar a Milei, es para salvar a los fondos buitre con los que trabajó, muchos de ellos tiene vínculos muy cercanos, que se habían metido en el esquema de Caputo, de Milei, creyendo que iban a poder sacar una ganancia multimillonaria extraordinaria. Lo hicieron, pero en un momento dejaron de poder sacar ese dinero, entonces por eso es que le fueron a pedir auxilio junto con Caputo al gobierno de los Estados Unidos, y estas inyecciones que estuvo haciendo de $2.000 millones en cerca de 8 ruedas, bueno, les sirvieron a ellos para poder salir, y ahora con esta victoria para tener una ganancia extraordinaria aún mayor. Lo que se viene, yo lo imagino no similar a esto, porque fueron medidas inéditas en la historia de Estados Unidos para que pueda el gobierno llegar a las elecciones. Lo que se viene yo lo veo más por el lado del ajuste y sí, ganancias financieras, pero no con inyección de dinero de Estados Unidos, sino ahora que van a venir a recolectar sus inversiones. Entonces, Estados Unidos está en negociaciones secretas con el gobierno para extraer uranio, extraer litio y otros minerales raros. El desembarco del JP Morgan la semana pasada, desde el miércoles, con una flotilla de jets privados que nunca se había visto en E6, incluso mayor a la cuando vino el G20 con Macri, que trajo a Condoleezza Rice, que trajo a Tony Blair, que trajo a Jimmy Dimon. Lo que significó también fueron reuniones privadas con Caputo y con Milei para establecer estos condicionamientos, los que va a estar supeditado a Argentina en los próximos 2 años, pero me atrevería a decir que 20 también, ¿no? Con una presencia muy importante de ellos y de extractivismo de Estados Unidos para con Argentina. Ezequiel Orlando, economista, director del portal Deuda Prometida. Ezequiel, era una de las variables para esta mañana que te llamáramos de muchos medios si el resultado era distinto
para hablar del estallido, ¿no? Y ahí introducimos la variable del voto miedo, ¿no? De que quizás mucha gente votó pensando en, bueno, que no se vaya, que no vuele todo por los aires, cuidando lo suyo, cuidando su poder adquisitivo, su ahorro, lo que sea. Pero también vos mencionaste que hay un voto de expectativa. Lo que Sí. quizás esperan muchos votantes de Milei y tampoco, y también otros que no lo votaron, es que ahora haya un efecto derrame, ¿no? Que toda esta inversión, entre comillas, y toda esta presencia de capitales norteamericanos jugando en el mundo Ujú. financiero nacional genere una mejoría para los sectores trabajadores y populares, para el país en su conjunto. ¿Qué Que el ecuación ajuste no sea haces? en vano. Claro, que el ajuste no sea en vano. Bueno, y la presencia de la potencia más grande del mundo económica interviniendo en el país, evidentemente en el resultado electoral generó una expectativa positiva para una parte de la población. ¿Qué realidad Sí. está más cerca? ¿La de el estallido si hubiera sido distinto el resultado, que quizás solamente se pospone, o la de un derrame o un beneficio general para nuestra economía con la presencia norteamericana? Sí, no, y yo te hago un paréntesis, les agradezco también que me hayan permitido postergar un poquitito la entrevista porque estaba pautada para antes, pero me estuvieron llamando de varios medios justamente Claro. internacionales también, en México están muy sorprendidos por el resultado y estábamos trabajando también en deudaprometida.com con el análisis, Mm, ¿no? de lo que dejó este resultado. A ver, si perdía la Libertad Avanza hubiera sido, no sé si un estallido, pero hubiera sido un golpe muy doloroso en todos los ámbitos, el económico principalmente, porque, insisto, esta inversión de 2.000 millones de dólares de Estados Unidos directa de venta de dólares de parte de ellos, que se suma al swap de 20.000 millones de dólares, que se suma a los otros 20.000 millones de dólares que están organizando con bancos privados, que se suma a los 20.000 millones de dólares que ya puso el Fondo Monetario Internacional, o sea, solamente con mi ley 62.000 millones, ¿sí? de Estados Unidos, directo. Bueno, y perdía la Libertad Avanza, hubiera significado un golpe durísimo y estos individuos hubieran querido recuperar su dinero de forma inmediata, quizás. mm. Entonces, lo publicamos ayer en el diario Perfil, en la web de Perfil, perdón, publiqué que la senadora demócrata de Estados Unidos, Elizabeth Warren, le preguntó al propio Scott Bessent si ellos estaban cubiertos ante una potencial devaluación que podría haber hecho Milley si perdía con dólar futuro. Entonces le preguntó la senadora Elizabeth Warren a Scott Bessent, tenemos la carta justamente de la eh, legisladora estadounidense, donde le pregunta esto, porque, a ver, en la City era un rumor en voz alta, ¿no? De que si perdía Milei devaluaba. Entonces, si pasaba eso, bueno, iba a tratar de sacar inmediatamente su dinero y si estaba además cubierto, o sea, iba a llevarse los dólares, 2.000 millones de dólares de repente, y además si estaba cubierto en dólar futuro, bueno, hubiera significado una licuación de las reservas del Banco Central de forma inmediata, casi también. Ahora, este resultado le da un alivio financiero al gobierno y un apoyo político muy importante para ir a negociar con los gobernadores, que fueron muchos de ellos perdedores rotundos. Ujú. No, no me imagino otro diálogo, un diálogo muy distinto con el gobernador de Santa Fe, de parte de Milei, ¿no? Con los gobernadores de la Patagonia, con los gobernadores que perdieron en estas elecciones, porque fueron muy pocos los que salieron airosos. Y los que ganaron tampoco fue por tanta diferencia. Entonces, yo lo que me imagino ahora es una etapa de sumisión todavía mayor y de mayor presión de parte del gobierno central a las provincias, por lo tanto, lo veo complicado en cuanto a eso. Sí, obviamente se mantiene la burbuja financiera, la burbuja del dólar, pero eso tampoco puede ser eterno, ¿no? Claro, Porque la inyección de divisas de afuera en algún momento va a frenar y va a empezar a convertirse en sentido contrario, de salida. claro. Bueno, lo vimos en el menemismo, ¿no? Una burbuja, lo que fue el 1-1 en aquel momento, se puede sostener un periodo, dos periodos con una reelección, pero en un momento explota, ¿no? En un momento hay que empezar a pagar, hay que empezar a cubrir, y cuando a la vez
abrís la economía de una manera que se destruye la industria nacional, dejás de producir, se te cae el PBI, y todo eso termina en un cuello de botella. La gente vota con el bolsillo, y en este momento a la gente le está pasando muy mal, pero está otra está con esperanza de pasarla mejor, otra está recibiendo cierto alivio y otra estaba espantada por lo que podía llegar a estallarse también si perdía Milei, ¿no? Algo parecido pasó con Menem. Sí, ahí está la conclusión de Ezequiel Orlando. ¿Qué le vas a contar a los medios mexicanos, no? Porque Argentina está en el plano mundial, con la elección, en el plano regional, Sí. por lo menos. No me imagino a la presidenta Claudia Sheinbaum tratando de entender cómo Argentina votó, le dio apoyo al gobierno de Javier Milei. ¿Cómo es la lectura regional? Aprovechemos, Ezequiel, de No, la acabo de elección. hablar con un par de medios de Ajá. México, sorprendidos varios de ellos, porque, bueno, la provincia de Buenos Aires, además, también me habían convocado para hablar de esos resultados, habían sido completamente opuestos, pero bueno, la realidad es que muchos intendentes no salieron y eso se notó también, además de que hubo un achicamiento de la brecha entre el peronismo y la Libertad Avanza inmediatamente después de septiembre, de los comicios de septiembre. Eh, a ver, y una polarización muy grande por todos los partidos que básicamente no jugaron, que son el PRO y la UCR, ¿no? Se comió esos lugares. Pero desde México sí están sorprendidos por también la presencia de Estados Unidos en Argentina, que es inédita. Ellos están más acostumbrados a Ujú. verlo porque son vecinos directos, pero que llegue a estas latitudes Estados Unidos y no sea rechazado como había pasado hace 25 años con el ALCA, bueno, les sorprende bastante a ellos. Claro, bueno, y también tenemos el espejo de Brasil con un Lula que se reunió con Trump y casi que le impuso las condiciones Lula a Trump y Trump terminó alabándolo. Foto completamente Distinta inversa, foto, claro, distinta a la de Milei, ¿no? muy distinta la foto, la expresión incluso corporal de cada uno de ellos, muy distinta y obviamente el resultado también. Ujú. Ese es un presidente que impone, que pone a su país por delante. Totalmente. Deudaprometida.com, el portal, también lo pueden leer a Ezequiel Orlando en perfil y en las redes sociales. Ezequiel, muchas gracias por el análisis económico. Bueno, lo que pudo haber sido y lo que es hoy, que no queda descartado lo que pudo haber sido para dentro de no sabemos cuánto. Mientras tanto, última pregunta y muy cortita en una frase. Sí, ¿Qué nos pasa ahora el mes que viene? Arranca noviembre. ¿Qué nos pasa cuando cobremos nuestros salarios y vayamos al supermercado o queramos comprar una entrada para un recital o para pagar la cuota del club para ir a la cancha el sábado o el domingo? ¿Qué le pasa al argentino o a la argentina promedio con esta situación en el breve plazo? bueno, muy difícil de verlo porque, a ver, es muy difícil porque esta elección cambia todo, ¿no? Octubre venía septiembre tuvo una aceleración de la inflación, octubre venía también con una tendencia similar, un salto en los precios, hasta este comicio. A partir de ahora cambia todo. Entonces, te digo, la respuesta como economista depende. Depende de qué haga Milei hoy. Depende de qué es lo que haga el gobierno a partir de este momento. Si se envalentona y empieza a tomar medidas desde ya, o si mantiene el rumbo tal cual. El propio presidente dijo que va a esperar para anunciar su nuevo gabinete. Bueno, equipo que gana, equipo ganador no se toca, diría alguien, ¿no? Entonces, las internas tan fuertes que hay dentro del gobierno, el propio Sturzenegger queriendo desbancar a Luis Caputo desde el día cero, con programas distintos uno del otro, bueno, todo eso va a incidir en qué es lo que pase con los precios, qué es lo que pase con el trabajo, porque también quieren una reforma laboral, qué es lo que pase con las jubilaciones, porque también quieren una reforma previsional y eliminar la ANSES. Entonces, depende, depende de cuál sea el próximo paso que dé el presidente de la República Argentina, que esta es su jugada la que estamos esperando. Bien, esperamos el próximo movimiento en el tablero entonces de Javier Milei tras la victoria. Ezequiel, gracias de vuelta. Un placer enorme hablar con ustedes, que lo teníamos además como deuda hace tiempo. Un abrazo grande para vos y la audiencia. Ahí va, un abrazo gigante, un gusto. Bueno, y siempre un buen aporte de Ezequiel Orlando. Deudaprometida.com, repito el portal para seguir, el portal que dirige Ezequiel, es economista y también en perfil lo pueden leer. Bueno, la economía, resultados de las elecciones y el impacto inmediato en la economía de cada día en la Argentina. La